Muy buenas noches. El día de hoy, 24 de junio de 2015, seguimos con este gran programa de educación continua que hemos iniciado y les comento que el día de hoy tenemos un invitado de honor. Muchísimas gracias, Darío, por estar el día de hoy aquí. El doctor César Darío González Núñez es cirujano dentista por la Universidad Latinoamericana, con estudios de posgrado en odontopediatría en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana. Él es conferencista nacional e internacional, coordinador del diplomado de ortopedia que tiene en conjunción con el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que ha sido todo un éxito. Y pues a partir de ayer podemos decir que ya también es un gran apoyo para Ceneval, en conjunto con el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, para la elaboración de reactivos del examen único de certificación en odontología. El doctor el día de hoy tiene un tema de mucho interés y pues me da muchísimo gusto el recibirte nuevamente aquí, siendo pues una parte ya muy importante de esta columna vertebral de lo que es nuestra educación continua. Y pues me gustaría que tú les hablaras de lo que vamos a platicar el día de hoy. Ok, muchas gracias. Primero que nada, gracias, doctora, a usted y a cada una de las personas del colegio, cada una de las personas que lo forman, por esta invitación y por permitirnos, porque para nosotros es un escenario muy importante en donde podemos tocar este tipo de tópicos. Sin lugar a dudas, el tema de hipomineralización incisivo-molar es un tema que está teniendo un gran auge porque está aumentando la prevalencia. No quiere decir que no se conociera, no quiere decir que no existiera, sino simplemente se le ha dado ya una nomenclatura. Y ahora por lo que estamos preocupados es por ver cómo controlamos ese aumento en la prevalencia y qué atención le vamos a dar a nuestros pacientes y el manejo multidisciplinario, que es algo de lo que vamos a hablar a lo largo de esta hora de charla. Claro. Ok, pues vamos a dar paso a la conferencia porque no me gustaría restarle ni un minuto, después andamos con carreras y me parece que la información es bastante amplia, pero sobre todo de mucho interés. Nada más recordarles que tenemos nuestro WhatsApp para que nos manden sus preguntas, para que al final, al término de la conferencia, el doctor nos pueda hacer favor de contestarlo. El WhatsApp es 55 23 19 60 21. Y también les comento que todas estas conferencias, toda esta serie de conferencias científicas están siendo ya subidas al canal de YouTube. Nos encuentran como CNCD 2015. Tendrían que suscribirse al canal y posteriormente les pedimos pues la manita hacia arriba, ¿no? Denle like. Y por otro lado, el que todas esas conferencias dentro de nuestra página pueden también ser repetidas, y dentro de la página, como ustedes se registran, se les da un número y cada vez que entren ese número va sumándoles las horas, que contemplen que estas conferencias son conferencias con créditos para sumar para sus recertificaciones. Pues muchísimas gracias, yo los dejo en compañía del doctor César Darío González Núñez para abordar este interesante tema. Gracias, doctor. Y adelante. Ok, pues buenas noches a todos, a todo el auditorio. Vamos a comenzar a hablar de este tema y como bien decía en la pequeña introducción que tuvimos hace unos instantes, la hipomineralización incisivo-molar corresponde a los defectos del esmalte. Desde hace ya algunos años, la Asociación Internacional realizó una nomenclatura para todos estos defectos del esmalte. Y esa nomenclatura desconocía gran parte de lo que hoy podemos estar hablando acerca de hipomineralización incisivo-molar. Realmente recordemos que los defectos del esmalte pueden ser divididos en dos grandes grupos, aquellos que afectan la calidad y aquellos que afectan la cantidad. Hablaremos entonces en específico que cuando yo hablo de defectos del esmalte donde se ve afectada la cantidad de minerales, estaría hablando de defectos de tipo hipoplásico. Mientras que cuando me refiero a calidad, entonces estaría hablando de efectos de tipo de hipomineralización y que en algunos casos estos pueden ocurrir simultáneamente. También debemos recordar que muchos de estos defectos del esmalte
pueden tener un origen congénito o pueden ser adquiridos. Por mencionar algunos de los defectos del esmalte de tipo congénito, tendríamos a la dentinogénesis y la amelogénesis imperfecta. Y aquellos de tipo adquirido principalmente se deben a eventos traumáticos, eventos infecciosos o relacionados con otro tipo de enfermedades o síndromes cuya característica también será presentar este tipo de condición. En pantalla podemos observar la imagen de un incisivo, específicamente del órgano dentario 6.1, que tiene una fractura en el ángulo mesio-incisal. Esa fractura es debida a un esmalte hipoplásico, un esmalte de baja calidad que tiende a fracturarse y que deja debajo de esta fractura una opacidad. Entonces, recordando, si es un defecto de tipo cuantitativo, lo denominaré hipoplasia. Y más adelante vamos a ir haciendo algunas diferencias, pero en estos momentos solamente quiero saber que es una hipoplasia del esmalte. Asimismo, en conjunto, estos defectos del esmalte no suceden de forma aislada, no aparecen de forma aislada, pueden aparecer en conjunto, y así es que en la imagen que tenemos en pantalla en estos momentos, yo puedo ver a mi incisivo del lado derecho con una opacidad. Esa opacidad, por ahora la voy a denominar opacidad del esmalte de origen idiopático. Denominaré a todas con la nomenclatura de idiopático hasta que no conozca acerca de su etiología. Y si en algún momento no puedo conocer dicha etiología, lo mantendré como defecto del esmalte de tipo idiopático. Si hiciéramos un comparativo entre el lado derecho y el lado izquierdo del mismo paciente, hablando de los incisivos centrales en específico, nos daríamos cuenta que mientras el defecto de mineralización se va a observar como una opacidad y que en los incisivos no se va a ver pérdida del esmalte con la masticación, vemos que el del lado izquierdo está ligeramente más afectado, pero que no hay una opacidad marcada como en el del lado derecho. Más bien en el lado izquierdo lo que tengo yo son pequeños surcos, puntos, orificios, y esto me habla de un defecto entonces de cantidad, y nuevamente puedo diferenciar entre una hipomineralización y una hipoplasia. Este es un punto importante a considerar respecto al tratamiento. Más adelante abordaremos acerca de toda esta situación, pero nos daremos cuenta que mientras en un esmalte hipomineralizado el tratamiento es netamente remineralizar esa estructura dental, en el tratamiento para un diente hipoplásico la solución es netamente restaurar con alguno de los materiales dentales que más adelante iremos haciendo mención. Sin lugar a duda, la mayor preocupación, y no siquiera en nuestro país, sino a nivel mundial, es esta nueva condición que, más que nueva, es que el término ha sido acuñado y tiene una nomenclatura. Por lo tanto, hoy nos permite más conocer de dicha enfermedad. Cabe señalar que el término de hipomineralización incisivo molar tuvo su origen en Europa, específicamente en la Academia Europea de Odontopediatría. Hubo un postulado desde el año 2003, pero no fue hasta el 2007 que dicha academia decidió otorgarle la nomenclatura y definirlo como hipomineralización incisivo molar, a lo que grandemente la abreviatura nos permite, hoy denominaremos H&M, para hacer una gran diferencia de lo que sería una hipoplasia. Más adelante hablaremos aspectos específicos, pero algunas de las características iniciales que podemos comentar es que la hipomineralización incisivo molar afecta principalmente a los órganos que se forman o se mineralizan al mismo tiempo. Y si yo hablo de la dentición permanente, entonces estaré hablando que tanto el grupo de incisivos superiores e inferiores, asimismo con los primeros molares permanentes, son los más afectados. Hay una gran discrepancia acerca de cuál sería el tratamiento ideal para estos órganos dentarios. El segundo conflicto que tenemos es cómo las diversas especialidades van a otorgar un tratamiento a estos órganos dentarios. Recordemos que cuando menos nosotros en nuestra especialidad en odontopediatría vamos a tener pacientes que se encuentran en crecimiento y desarrollo, y que el colocar restauraciones definitivas a mi paciente pudiera verse gravemente afectado con su desarrollo, sobre todo de tipo oclusal, en el desarrollo de la oclusión. Entonces, hoy día vamos a checar algunas características que tienen estos órganos dentarios. Muchos de estos órganos dentarios están terminando con especialistas en endodoncia para tratamientos de recubrimiento pulpar directo, tratamientos de pulpectomía o de apicoformación.
¿Cuál es el gran problema? No es que estemos observando un mayor número de lesiones por caries en estos primeros molares permanentes, sino simplemente si estos dientes tienen una menor calidad y una menor cantidad de minerales y al emerger en boca van a ser más susceptibles del proceso de caries. Cuando el diente hace erupción o emerge en boca, va a tener todos sus elementos estructurales, pero va a estar disminuida la calidad. Esto hace que las fuerzas de masticación asociadas a una higiene deficiente puedan hacer que rápidamente se instaure el proceso de caries. Recordando también que un diente recién erupcionado tiene un esmalte inmaduro. Vamos a recordar que los principales elementos químicos que componen este esmalte inmaduro serán flúor en menor proporción, fosfato y calcio en mayor proporción. ¿Qué es lo que sucede después de que este diente recién erupcionado aparece en boca? Bueno, el intercambio iónico con la saliva a través del flúor hará que pierda mayor cantidad de calcio y de fosfato para que pueda captar estos iones de fluoruro y se pueda convertir en un esmalte que es altamente mineralizado y que es un esmalte maduro. Estamos teniendo un gran problema no solo con los pacientes que tienen este tipo de condición, estamos teniendo pacientes que tienen también lesiones por caries extensas en primeros molares permanentes y esto se debe en gran medida a que las bebidas carbonatadas que consume el paciente obviamente tendrán una mayor cantidad de calcio y de fosfato. Y al tener una mayor cantidad de calcio y de fosfato, cuando yo quiero que mi esmalte inmaduro tenga esa madurez, obviamente los iones de calcio y de fosfato no los va a cambiar por flúor en la saliva, sino simplemente va a perder más iones de flúor y se van a incorporar al diente más iones de carbonato y fosfato, haciendo que el esmalte sea menos resistente, sea más frágil y que el proceso de caries pueda ser llevado con una mayor agresividad y una progresión de mayores niveles. A la imagen que tenemos en pantalla, en estos momentos podemos ver una condición importante a la que ya dijimos que llamaremos H&M y que tocaremos a detalle cada uno de los criterios diagnósticos, cada una de las pautas para el tratamiento, pero sobre todo del diagnóstico. Hoy quiero mencionarles que si el paciente con H&M llega a presentarse a consulta, lo hace exclusivamente por dos razones: hipersensibilidad o porque la estética está afectada. Inclusive, anteriormente la sinonimia de estos molares era molares en queso. Esta sinonimia me permite saber que la estética de mi paciente se está viendo afectada. Pero no debemos olvidar que el aspecto estético es importante para nosotros y tanto para los padres, pero muchísimo más importante va a ser para nosotros el poder mineralizar esta estructura dental. Dijimos que como primer dato, los dientes más afectados serán incisivos superiores, incisivos inferiores y el grupo de primeros molares posteriores. H&M también, además de tener ya una definición bien establecida, también tiene una clasificación y tiene criterios diagnósticos. Y podemos encontrar que la enfermedad tiene grados de leve, moderado hasta severo y que cada una cursa con diversas circunstancias. Lo que podemos rescatar en la imagen es observar que cuando menos en el diente 16 yo puedo ver que a pesar de que persiste aún tejido gingival sobre mi diente, yo observo que en estos momentos ya tengo ligeramente un proceso de desmineralización mayor al que pudiera observar. Vamos a observar a detalle. Siguen siendo las mismas imágenes que teníamos en la parte posterior, solamente que ahora yo veo a detalle y observo diferentes circunstancias. Es un diente que está emergiendo, es un diente que está en erupción y me doy cuenta que cuando menos en el diente 1-1 yo tengo una condición y tengo una mancha blanca. Dentro del diagnóstico de H&M, el clínico debería ser experto en el diagnóstico diferencial, ya que no puede equivocarse. No podemos confundir una opacidad del esmalte de esta naturaleza con una mancha blanca que pudiera ser un grado inicial del proceso de caries. Son dos cosas totalmente distintas. Más claro sería sobre el órgano 2-1, donde yo observo una opacidad con una mayor coloración y con una mayor extensión. Y vamos a ir tomando nota y vamos a ir agregando algunos puntos importantes para nuestro diagnóstico. Dijimos, en primero, H&M solamente va a afectar dientes permanentes, no afectará dientes temporales. En segundo lugar,
se observan más afectados incisivos y molares, en el grupo de primeros molares permanentes e incisivos superiores e incisivos inferiores. ¿Qué características vamos a observar además de esto? Podemos observar que las opacidades pueden ir del blanco crema al amarillo marrón. Principalmente se ve afectado el esmalte. El esmalte, al ser el tejido más externo del diente, el que se encuentra en contacto con la cavidad oral, va a tener una coloración distinta a lo normal, que puede ir, como dijimos, del blanco crema al amarillo marrón. Principalmente se verán afectados las cúspides, la cara oclusal y parte de la corona clínica de mi diente. Podemos observar en estas imágenes, en la imagen del lado derecho, un molar que está mayormente afectado y un molar en el lado izquierdo menormente afectado, pero con una opacidad extensa. El problema no es el diagnóstico en estos momentos, el problema es cómo hago para que esa opacidad pueda disminuir, que ese diente pueda mineralizar y que el proceso de caries no se instaure antes de que yo pueda provocar la remineralización de esos órganos dentarios. Observando el molar inferior del lado derecho, me doy cuenta que ese paciente ya tiene una cavidad, que esa cavidad está siendo expuesta al medio oral. Dijimos al inicio de la charla que dos situaciones iban a hacer que el paciente se presentara a consulta. La primera era el aspecto por hipersensibilidad y la segunda situación era el saber que la estética del paciente estaba siendo alterada. Según las guías clínicas, pocas aún respecto al manejo de estos dientes, hacen recomendaciones para aliviar la hipersensibilidad. Y nuestra experiencia clínica también nos ha permitido tomar algunas pautas terapéuticas para el manejo de estos órganos dentarios. El proceso de sensibilidad que puede percibir un paciente con estas características puede hacer que el manejo clínico y el tratamiento operatorio sean altamente complicados. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Los artículos recomiendan que en este tipo de cavidades, cuando el paciente refiera hipersensibilidad, en primer lugar coloquemos una obturación medicamentosa. Y esta obturación medicamentosa hace alusión a los cementos de óxido de zinc y eugenol. Estos cementos se deberían de colocar por 2 a 3 semanas y eso ayudaría a reducir el proceso inflamatorio de origen pulpar. Con esto yo pudiera disminuir en un 50-70% el dolor en mi paciente y hacer que el tratamiento restaurador fuera más sencillo. Otra situación que recomiendan estas guías clínicas es que justo antes de la consulta pueda ser administrado un desinflamatorio, principalmente recomiendan ibuprofeno, y en nuestra experiencia lo que hemos hecho sí ha sido eliminar solamente biopelícula de esas cavidades, sellar con cemento de óxido de zinc y eugenol, administrar ibuprofeno de 3 a 5 días y volver a ver a mi paciente en una cita posterior para eliminar ese cemento, hacer una limpieza de la cavidad y sellar de manera temporal con ionómero de vidrio. Más adelante hablaremos acerca de las restauraciones interinas y cuáles son los objetivos que persigue cada una de ellas. En el caso del molar que no presenta una cavitación, pudiera existir también sensibilidad. Y en estos casos, el tratamiento con pastas para dientes sensibles no sería recomendable. Para estos casos tenemos situaciones y tenemos materiales que pueden apoyarnos a llevar a cabo un tratamiento exitoso. Algunos de ellos pueden ser derivados del glutaraldehído, lo que pretende es aglutinar el líquido intertubular y hacer que disminuya la sensibilidad del órgano dentario. En estos pacientes está recomendada la aplicación de selladores de fosetas y fisuras, pero recordemos que al verse alterada la mineralización de los órganos dentarios, el colocar un sellador de fosetas y fisuras que fuera elaborado a base de resina comprometerá su fuerza de adhesión y tendremos constantes desprendimientos. En estos casos optamos por utilizar cementos de ionómero de vidrio para colocarlos como selladores. En lo particular prefiero que sea el ionómero de vidrio tipo 2 con el que se coloquen este tipo de selladores. Hay algunos selladores a base de ionómero de vidrio en el mercado que también contienen resina y que también provocaría una filtración y que en lo particular su servidor no los recomendaría. Tenemos entonces un acercamiento a esa cavidad y si el paciente se presenta a consulta, no debemos olvidar que dentro del diagnóstico, no solo de caries, sino el diagnóstico de los defectos del esmalte, deberemos de tener 3 principios bajo los cuales elaboremos nuestro diagnóstico. Además de la historia clínica,
me gustaría tener la parte del diagnóstico visual táctil. Y hoy la Asociación Internacional, la FDI, la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que el diagnóstico visual táctil se lleve a cabo con una sonda Miller número 5, una sonda periodontal. Ya no es necesario ni recomendable utilizar un explorador agudo para determinar la calidad de la estructura. Si este esmalte está frágil, al momento que yo pase un explorador agudo sobre él, puedo terminar fracturando la estructura dental. Entonces todo lo voy a hacer o con un explorador de punta redondeada o con la sonda Miller número 5 para el diagnóstico visual táctil. El segundo método por excelencia recomendable para el diagnóstico de caries y defectos del esmalte será el examen radiográfico. Un examen radiográfico que me muestre una nitidez y una claridad de mi imagen. Para el diagnóstico de defectos del esmalte es altamente recomendable utilizar el radiovisiógrafo, ya que me permite escalar en proporción de la densidad de mi estructura dental las imágenes y yo pudiera ver con mayor claridad esas opacidades que se presentan. Realmente, el último criterio diagnóstico que tendríamos por optar sería la transiluminación. Y la transiluminación se hace con fluorescencia, se utiliza actualmente la luz LED, ya no utilizamos luz halógena, y lo que pretendo es ver qué tan profunda es la porosidad o qué tan profundo es mi defecto del esmalte. Algunos estudios, como esta imagen tomada de un artículo, me dejan ver que la coloración del esmalte es totalmente distinta en el esmalte que está hipomineralizado. Veo la parte más superior de ese esmalte y ese esmalte está hipomineralizado. Veo una zona de transición que me hace una diferencia entre el sitio donde tengo mi opacidad y donde tengo el esmalte sano. Y debajo voy a tener esmalte que no está afectado, esmalte sano. Simplemente vamos a ver y a aprender el día de hoy que la parte que mayormente se ve afectada en los molares serán cúspides y el primer tercio de la corona anatómica de mi diente. Estas imágenes que vemos en pantalla son algunas de las primeras imágenes que se citaron en algunos artículos y realmente lo que las imágenes tratan de describir es la presencia de la enfermedad. Para un profesionista de recién egreso que no ha sido entrenado en defectos del esmalte de esta naturaleza, la primera interrogante que debería de surgir al ver estas imágenes sería que de todo el grupo de dientes que yo tengo un paciente con dentición mixta. Los últimos dientes que hicieron erupción fueron incisivos y primeros molares permanentes. ¿Cómo saber entonces que estos molares y estos incisivos permanentes que llevan menos tiempo en boca tienen un proceso de caries mayor que la dentición temporal o el resto de la dentición temporal? ¿Quiere decir que entonces los dientes permanentes serían más frágiles y más susceptibles del proceso de caries? No, sino simplemente al tener un defecto interno en su esmalte y en la configuración de esta, tendremos mayor problema con la mineralización. Estas son otras imágenes características de lo que yo puedo observar. Vamos a adelantarnos un poco y observaremos que cuando yo hablo de opacidad y dije que el color puede ser del blanco crema al amarillo marrón, me daré cuenta que en un mismo diente, en un mismo incisivo, yo puedo tener de 2 a 3 coloraciones en la misma opacidad. Y a muchos padres les preocupan más las opacidades claras que las oscuras y al clínico le preocupan de igual forma más las claras que las oscuras. Quiero decirles que dentro de mi diagnóstico y plan de tratamiento, las opacidades que tienden más a colores blancos serían más sencillas de tratar y serían más seguras. Las opacidades que son más oscuras, que tienen una mayor coloración, son más difíciles de tratar y son más susceptibles de la fractura. Yo puedo observar en estas imágenes el molar y me doy cuenta que justo los sitios donde yo tenía las opacidades con mayor pigmentación son justo ahora los sitios donde no tengo esmalte. Anticipándonos también al tratamiento, quiero decirles que en promedio la mineralización de un diente de un incisivo permanente pudiera demorarse en promedio 3 años en lo que sería su corona clínica y en la parte del esmalte. Tarda 3 años en promedio esa mineralización. Cuando yo hablo de un defecto del esmalte y pretendo llevar un tratamiento de remineralización, créanme que si la naturaleza tuvo 3 años y no pudo completar la mineralización de sus órganos dentarios,
hacerlo directamente en el paciente se vuelve más complicado. ¿Vamos a obtener buenos resultados con los remineralizantes? Efectivamente así será, pero el tiempo que demore la evolución de mi paciente es lo preocupante. Es difícil entender cómo en casa, cuando el paciente está acostumbrado que utiliza la misma pasta que tiene su hermano, que utiliza la misma pasta que tienen los papás, será muy difícil ahora entender que él necesita una pasta en específico, que a muchas de estas pastas ya no les llamaremos pastas porque muchos de ellos vienen en una presentación de mousse, en presentaciones de espuma, en presentaciones de geles. Será difícil entender desde el punto de vista económico cuando una familia sustenta el gasto de una pasta para todo el grupo de la familia que no puede superar los 60-80 pesos a nivel comercial, que el paciente tenga que utilizar una pasta que supere los 250 pesos y que será de uso exclusivo para el paciente. Y que cuando el paciente nos pregunte cuánto tiempo va a utilizar esta pasta, tal vez la respuesta pueda ser de 2 a 3 años. Y cada pasta o cada tratamiento tendrá que renovarse mensualmente. Realmente, si hicieran ustedes cuenta, se darían cuenta que es una inversión mayor a 10,000 pesos para poder solventar esta situación y que las situaciones económicas en el país tendrían un impacto importante sobre el desarrollo de la enfermedad, que también vamos a hablar más adelante de eso. A veces el paciente llega también por pérdida de estructura, por fractura, y entonces el proceso de caries se va a anticipar a cualquier situación preventiva y el paciente puede llegar ya con afecciones de tipo pulpar, siendo más complicado el tratamiento. Un artículo del año 2011 venezolano decía que este tipo de pacientes asisten hasta 10 veces más al dentista en búsqueda de atención dental que un paciente que no tiene defectos del esmalte. Y esto es fácil de entender. Hablemos principalmente de 2 grupos de restauraciones con el que al día de hoy trabajamos. Tenemos por un lado la amalgama, que pese a las críticas que puede recibir, en algunos lugares, en algunos países, sigue siendo el material de obturación número 1 para muchos clínicos. Y por otro lado tenemos las resinas, los sistemas adhesivos. Al final entendimos que si un esmalte no está bien mineralizado, hay hipoplasia o hay hipomineralización, es un esmalte frágil, es un esmalte poroso. Si yo hablara de una restauración a base de amalgama, la contracción que sufre al momento de su cristalización puede fracturar alguna de las paredes de mi molar. Por lo tanto, entonces mi restauración tendría un fracaso. Y si yo colocara resinas, no tendría éxito, fracasaría en la fuerza de adhesión, tendría una microfiltración, una interfase mayor, porque recuerdo que este esmalte está hipomineralizado y cuando yo quiero hacer un protocolo de grabado ácido y quiero crear una matriz retentiva en mi órgano y quiero lograr la retención de mi adhesivo, simplemente no lo voy a conseguir porque el esmalte no tiene la calidad suficiente para hacerlo. Anticipándonos al diagnóstico, les diré que un primer criterio para conocer si un diente tiene o no tiene un defecto del esmalte se llamará restauración atípica. Y entiendo como una restauración atípica aquella que no sigue un patrón ideal o que no sigue los patrones descritos por Black en la elaboración y diseño de cavidades. Observamos en las diversas imágenes que hemos presentado hasta estos momentos que el proceso de H&M tiene diferentes niveles. Mientras puedo observar opacidades amplias de gran extensión, de grandes pigmentaciones, también puedo observar pequeños efectos aislados, pequeñas cavidades, pequeñas zonas que requieren de un tratamiento. Vamos a pasar a un primer caso clínico donde observaremos ciertas circunstancias y que quisiera que nos preguntáramos ciertas situaciones. En este paciente que se encuentra en dentición mixta, 10 años de edad, podemos observar que hay pérdida prematura del segundo molar temporal en el lado derecho, hay una buena relación con su línea media, hay una sobremordida, dentición mixta en desarrollo. También observo a grandes rasgos opacidades aisladas sobre los molares permanentes y también la pérdida del segundo molar temporal del lado izquierdo. En la fotografía oclusal es más sencillo observar esta pérdida de dichos órganos. Realmente observando esta imagen nos daríamos cuenta
que el paciente en estos momentos tendría un riesgo de caries bajo, no hay procesos activos y los dientes están completos. Sin embargo, llama la atención cómo es que en estas condiciones, en la boca de este paciente, pueden estar ausentes 2 órganos dentarios por extracción. Y más adelante sabremos por qué esos 2 órganos dentarios estaban ausentes y no se encontraban en boca. Si yo observo los primeros molares permanentes, observaré algunas opacidades aisladas de menor impacto. Al observar la fotografía oclusal inferior, me doy cuenta que mi molar del inferior derecho, el primer molar, es el diente que tiene la mayor afección en toda la cavidad oral y muy probablemente fue de los últimos en hacer erupción en este paciente. Observo pequeñas lesiones por caries en segundos molares temporales y algún apiñamiento en el sector anterior que para el caso no es relevante. Voy a regresar un momento y les voy a decir que si en 2007 fue acuñado el término de hipomineralización incisivo molar, fue 5 años después cuando los investigadores a nivel mundial se dieron cuenta que existe una segunda condición que se llama hipomineralización deciduo molar. Y que al yo agregar la palabra deciduo, ahora me estoy refiriendo a que afecta a los órganos dentarios de la primera dentición, dientes temporales. En específico, ¿a quiénes? A segundos molares temporales. Entonces, cuando yo entiendo que en este paciente puede estar presente H&M y que pudo haber estado presente hipomineralización deciduo molar, entiendo el por qué este paciente tiene la ausencia congénita, tiene una ausencia en este momento de esos dichos órganos dentarios. En este momento el interrogatorio que yo haga a los padres acerca del por qué esos dientes fueron extraídos sería contundente para poder determinar mi diagnóstico y mi plan de tratamiento. Y déjenme decirles que en este paciente el impacto de la enfermedad y de esta condición no solamente está viéndose afectado en su salud bucodental a nivel de caries, sino también me va a condicionar una maloclusión porque tengo ya una migración de esos primeros molares permanentes y se requiere de un tratamiento interceptivo. Vamos a pasar a revisar algunos datos importantes. La literatura era pobre hace algunos años acerca de H&M, ha ido en incremento la literatura, pero al igual que el proceso de caries, parece ser que a veces entre más conocemos una enfermedad, la enfermedad igual se encuentra en incremento. Y es triste para nosotros como clínicos enfrentar al paciente y decirle, entre más conozco de la enfermedad me está ganando más campo y me estoy limitando más a poderla prevenir. Esta enfermedad hablaremos también acerca de lo que serían los factores preventivos de ella. En 2008 se realizó un estudio igual en Argentina. Este estudio es muy interesante y me gustaría en algún momento poderlo aplicar en este país. Cuando los especialistas en odontopediatría en Argentina conjuntaron alrededor de 80 especialistas en odontopediatría y les hicieron una encuesta. Y a este 100% de especialistas les preguntaron que si sabían y reconocían que era H&M. Y el 93% reconoció saber y conocer que era H&M. Sin embargo, al momento del examen clínico y enfrentarlos a una prueba, el 50% tenía un diagnóstico incorrecto. El 50% estaba equivocado, pese a que muchos de ellos decidieron que sí sabían cuál era el manejo y cuál era el diagnóstico de estos defectos del esmalte. 87% de los cirujanos dentistas en Argentina desconoce la prevalencia de H&M. Yo puedo decir, sí, tengo un paciente que tiene H&M, y si me preguntaran, ¿y cuántos pacientes hay en tu clínica? ¿Cuántos pacientes tienes en tu consulta privada? ¿Cuántos pacientes tienes con H&M? Sería difícil hacer una evaluación de prevalencia. Entonces, esta es la segunda invitación, a que se haga un estudio de prevalencia en su área, porque vamos a observar que también la riqueza y la grandeza de nuestro país hace que los defectos del esmalte no se presenten de igual forma en algunas ciudades. Por ejemplo, sabemos que en algunos lugares, como pudiera ser Chihuahua, puede ser Durango, los defectos del esmalte no suceden por deficiencias, sino suceden por una hipermineralización y tenemos defectos del esmalte como pueden ser fluorosis. El 80% de los clínicos en Argentina mostró un interés por conocer cuál es el impacto de esta enfermedad. Y hoy el 58% de esos especialistas reconoce que es un problema de salud pública. Honestamente, la conclusión para un servidor sería que H&M es un problema de salud pública de impacto nacional y que atenderla o que los servicios de salud del gobierno puedan dar cabida
y puedan solventar las necesidades de los pacientes, será sumamente complicado con los recursos que tienen. En primera, para poder tratar de reducir esa prevalencia, tendríamos que difundir el conocimiento sobre qué es H&M, y por eso es que elegí este tema para esta noche. Después de ahí tendremos que saber cuál es el manejo que se le debe de dar a la enfermedad, porque si sabemos que carecemos de recursos materiales, recursos humanos y recursos económicos para solventar una enfermedad, no nos quedará otra más que la educación para la salud, para revertir los daños. Entonces vamos a empezar a elaborar algunos conceptos importantes. En imagen yo puedo ver la radiografía de un paciente donde vemos que se encuentran en erupción los órganos dentarios de la primera y segunda dentición. Observo también en esta imagen la mineralización solamente de las coronas en un paciente. Vamos a recordar que principalmente la formación de los órganos dentarios sucede bajo 4 o 3 etapas según los autores que pudiéramos consultar. Siendo así la primera la lámina dental, donde apenas hay una posición celular. Entre la cuarta y sexta semana de vida intrauterina ya se encuentran el sistema de listones que corresponde a la primera y segunda dentición. Será hasta mucho después cuando venga la mineralización para la dentición temporal y mucho más tarde cuando venga la mineralización para la dentición permanente. Pero prácticamente suceden 3 etapas en la formación de un diente. La etapa de yema, la etapa de casquete y la etapa de campana. En la etapa de yema va a haber una proliferación celular, mientras que en la etapa de casquete tendremos una histodiferenciación para que en la etapa de campana yo tenga una morfodiferenciación. En realidad, después de que yo tengo la lámina dental, en la etapa de yema, mi proliferación celular, en la etapa de casquete se van a formar los distintos órganos que componen un diente, pulpa, esmalte y dentina, y en la etapa de campana se formarán los diversos grupos que van a conformar una dentición. El grupo de incisivos, el grupo de laterales, el grupo de caninos, premolares, molares, etc. Estas tablas son importantes y serán material de consulta para cada uno de ustedes. Específicamente, en promedio, los incisivos de la dentición temporal se estarán formando entre la semana 15 y 19 de vida intrauterina. Esto quiere decir que más o menos tendremos la mitad o poco menos de la mitad del avance de un embarazo, y que el segundo molar se forma después de esta segunda mitad. Quiere decir que alrededor de la mitad del embarazo se van a formar estos grupos de órganos dentarios, incisivos, primeros molares, caninos y segundos molares. No solamente el hecho de que la madre pudiera consumir antibióticos, analgésicos, sino que también pudiera tener una dieta que no esté balanceada, que pudiera haber desnutrición en el embarazo, puede condicionar a la formación y mineralización de los órganos dentarios. No es sino hasta los 3 meses que la corona de los incisivos estará completamente formada y los segundos molares estarán formados hasta los 11 meses de edad. Para la dentición permanente también hay tablas y quiero que vean específicamente. Vamos a tratar solamente 2 órganos dentarios de esta tabla. Vamos en primer lugar a tratar al primer molar. El primer molar inicia su calcificación alrededor del nacimiento. Por eso es que dentro de H&M se han reconocido factores de riesgo prenatales, perinatales y postnatales, lo cual hace difícil identificar al día de hoy un factor etiológico único. Hoy hablamos solo de factores de riesgos, pero no puedo hablar de un factor etiológico. ¿Y cuál es el grupo de dientes que tiene una mineralización similar? Observo centrales y observo laterales y me doy cuenta que los centrales comienzan su mineralización entre los 3 y 4 meses de edad, o sea, muy cerca alrededor del nacimiento, y terminarán su formación coronal entre los 4 y 5 años de edad para hacer erupción entre los 7 y 8 años de edad. Entrando ya en el tema en específico y siendo más claros con las definiciones, en el 2001 a estos defectos del esmalte solo les podía denominar opacidad del esmalte. ¿Y qué era una opacidad del esmalte por definición? Era un defecto cualitativo identificado clínicamente como anomalías en la translucidez del esmalte, de superficie lisa y de espesor normal.
Tal vez vaya a ser muy sencillo el comentario que haga, pero recordemos que la tonalidad de un diente no la da el esmalte, la da la dentina. El esmalte tiene que ser totalmente translúcido y esto me refiero a que tiene que ser totalmente transparente. Cuando yo digo que hay un defecto cualitativo con anomalías en la translucidez del esmalte, me refiero a que ese esmalte va a tener una opacidad y esto hará entonces que la coloración del diente sea mayor. Cuando yo logro a través de la etapa de remineralización disminuir estas opacidades, entonces voy a hacer que el esmalte se vuelva más translúcido o más transparente y dejaré ver en el fondo el verdadero color que tiene mi dentina. Entonces, ojo, cuando yo voy a instaurar una terapia de remineralización y tengo una opacidad, si yo tuviera una gama de color, yo tengo que hacer que esa opacidad viaje del blanco crema o del amarillo marrón y que vaya siendo cada día más clara hasta que pueda llegar a tener una transparencia. Esa transparencia me ayudaría a poder ver que yo realmente he mineralizado. Para muchos clínicos resulta ser complicado. Hoy podemos observar en una conferencia que el tratamiento para una opacidad es la colocación de un remineralizante, la marca que ustedes deseen consultar. Pero cuando yo coloco el remineralizante y veo que en mi paciente la mancha cada día se hace más blanca, me preocupa a veces y muchos clínicos han optado por suspender el remineralizante. Es en este momento, cuando se ve más blanca, cuando yo debo de ser más crítico en el tratamiento y debo llevarlo con una mayor conducta, porque me estaré dando cuenta que entre más blanco sea, se pondrá más transparente y obviamente mejorará mi paciente. Si bien revisamos la formación de los órganos dentarios, en específico hay etapas para la formación del esmalte y la formación del esmalte tiene 3 etapas importantes. Una etapa secretora, una etapa de mineralización y una etapa de maduración. Los defectos del esmalte de tipo hipomineralización, cuando la etapa de formación del esmalte se ve afectada en el estadio de mineralización, voy a tener dientes hipomineralizados. Cuando los dientes se ven afectados en la etapa de maduración, tendré entonces dientes hipoplásicos. Entonces ahora puedo entender histológicamente cómo es que lo que yo observo clínicamente en mi paciente tuvo una repercusión en la formación y desarrollo del esmalte. Este cuadro me va a ayudar a entender que la hipoplasia es un defecto de tipo cuantitativo, así lo citamos al inicio de la plática, y que los disturbios están dados durante la formación de la matriz, mientras que la hipomineralización es un defecto de tipo cualitativo y que es un disturbio durante la calcificación inicial o durante la maduración de mi esmalte. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, estos ocurren con frecuencia simultáneamente y es difícil que lo pueda diferenciar yo clínicamente. Ya les decía que la Federación Internacional Dental creó una clasificación para los defectos del esmalte y hacía clasificación en 6 diferentes tipos. Por definición, la FDI decía la presencia de alteraciones de la matriz o mineralización de los tejidos duros dentales durante el proceso de la ontogénesis. Esta clasificación de los defectos del esmalte me dice que tengo 6 tipos. Al número 1 engloba una opacidad en el esmalte con cambios de color de blanco o crema. La segunda sería capa amarilla u opacidad marrón del esmalte y las pudiera seguir leyendo y me daría cuenta que en ninguna de ellas podría englobar al día de hoy a H&M. Por eso es que fue necesario en un futuro clasificar a H&M. Antes de que pudiéramos clasificar a H&M, y esto es lo que muchas veces los va a poder salir del interrogatorio de sus pacientes, porque el paciente pregunta, ¿y qué es lo que tiene mi hijo? Yo puedo decir hipoplasia idiopática del esmalte. No sé qué es lo que tiene en ese momento porque necesito hacer un interrogatorio. Entonces el primer paso sería decir hipoplasia idiopática del esmalte y cuando yo elaboro mi diagnóstico, entonces ahora sí podré decir ¿es solo una hipoplasia del esmalte o es una hipomineralización incisivo-molar o inclusive hipomineralización deciduomolar? Aquí es donde ya no nos debemos de perder. Dijimos, postulado en 2003, acuñado en 2007, hipomineralización incisivo-molar. Defectos en la hipomineralización del esmalte de origen sistémico y yo agregaría aquí que contempla diversos factores de riesgo
que afectan desde 1 hasta 4 primeros molares permanentes y que frecuentemente también se ven afectados incisivos. Algunos artículos de la Sociedad Española de Odontopediatría también han hecho una subclasificación y dicen, si en tu paciente solo se encuentran afectados incisivos o solo se encuentran afectados molares, vamos a llamarlo H&M. Pero si en el mismo paciente se encuentran afectados incisivos y molares, lo vamos a llamar síndrome de hipomineralización incisivo-molar. Y esta nomenclatura me permitiría entender que están afectados tanto el grupo de molares como incisivos. ¿Cuáles serán las principales características? Ya habíamos hablado de ellas. La parte estética, hipersensibilidad, la fractura y pérdida precoz del esmalte, además de una frecuente necesidad de tratamiento. Ya hacía yo referencia a un artículo venezolano donde citaba que estos pacientes acuden 10 veces más al dentista. Imaginemos entonces que nuestros servicios de salud en este país no estuvieran preparados para afrontar esta enfermedad y que mientras tienen que atender un grupo poblacional importante, ahora ellos tengan que ir 10 veces más al dentista para ser atendidos. Definitivamente los recursos materiales económicos no serían suficientes para atender a esta población. Y en el 2012, en el Journal of Dental Research, aparece el término de hipomineralización deciduo-molar, que hace énfasis en defectos de hipomineralización del esmalte de origen sistémico que afectan las cúspides de segundos molares temporales. Y muchos clínicos se preguntarán, ¿y por qué hay una imagen donde puedo observar que no solo las cúspides se vieron afectadas? Nuevamente, si el esmalte se fractura de forma precoz, el proceso de caries y el desgaste de dentina con la masticación puede ser mayor que en otros pacientes. Aquí vamos a entrar un poco en controversia y no puedo hacer una cita oficial sobre cifras que manejamos en nuestro país, pero mientras la prevalencia para Koch en 1987 es del 15% y en Alemania para Presor es del 5.9%, hay autores que dicen que estamos arriba del 60-80% y son datos arrojados de Hong Kong. En algunos estudios que hemos hecho pequeños dentro de la clínica de odontopediatría en algunas universidades, nos hemos dado cuenta que la prevalencia de H&M oscila alrededor de un 45%. Tan simple y sencillo como saber que cada de 2 pacientes que yo reviso, uno de ellos tendrá H&M. Si yo revisara 100, el 50% estaría afectado. Esta es una estadística que aparece en un artículo de la Academia Europea de Odontopediatría, donde dice que en el norte de Europa tienen la mayor prevalencia, al igual que en los países de Arabia, Oceanía, pero los países asiáticos tienen la menor prevalencia, tienen prevalencias menores al 5%. Pero si no es un factor etiológico el que condiciona dicha enfermedad, entonces, ¿qué es lo que desarrolla o desencadena esta condición? Simplemente factores de tipo ambiental, factores genéticos, factores médicos y sistémicos. Esta sería la etiología, pero en el momento en el que suceden, yo los puedo clasificar como prenatales, perinatales y postnatales. Prácticamente el problema se ha hecho en conjunto en los estudios. Me dice que son 3 los principales factores que pueden afectar los defectos del esmalte en un paciente. Infecciones de tipo respiratorio en el recién nacido, ingesta de leches especiales por parte del lactante y la administración de antiinflamatorios no esteroideos a la madre o al producto, así como la administración de antibióticos, específicamente amoxicilina. La Academia Europea de Pediatría ha definido 5 criterios importantes para el diagnóstico de esta situación. Sin embargo, no es tarea fácil, se requiere de una calibración previa teórico-práctica clínica para poderse volver un experto en defectos del esmalte, ya que también hay un diagnóstico diferencial importante. El primer criterio me dice presencia de opacidades limitadas y circunscritas. Esto quiere decir que los márgenes de mi opacidad son continuos, a diferencia de la fluorosis, donde los márgenes serán difusos. El segundo punto que yo puedo observar es fractura del esmalte posterior a la erupción. Si el esmalte se fractura bajo estas circunstancias es porque está debilitado.
Puedo encontrar obturaciones extensas con una localización no habitual, a lo que ya dijimos le llamaré restauración atípica. Y también puedo encontrar que han sido extraídos uno o más molares que ya no se encuentran presentes, y se dice también que el diente no erupcionado pudiera ser un foco de alerta. Algo que no he comentado hasta el momento es que H&M puede ser un foco importante de problema de salud bucodental, pero sin embargo el que mi paciente tuviera hipomineralización deciduo molar es un foco amarillo para H&M. Esto quiere decir que si mi paciente la presenta en temporal, muy probablemente también la va a presentar en permanente y debo de estar atento. La clasificación de Matu-Mahu del 2006 me permite entender que existen diferentes grados de hipomineralización, leve, moderado y severo. Y para hacer una clasificación más sencilla, yo podría decir que aquella de tipo leve solo se va a limitar a opacidades del esmalte, sin pérdida del esmalte, sin hipersensibilidad, sin fractura, sin cavitación, sin restauración, y serían las más sencillas de manejar. Mientras que en la moderada voy a observar pérdida del esmalte poseruptiva, lesiones por caries, restauraciones atípicas. En la severa ya encontraré sensibilidad, destrucción coronaria extensa y también habrá un compromiso pulpar. Quiero que vean cómo en una fotografía a color puede verse totalmente diferente la opacidad, pero cuando yo voy al blanco y negro, entonces esa opacidad tiene un mayor resalte y me doy cuenta que la opacidad existe, puedo evaluar mejor los márgenes de mi opacidad y darme cuenta que son márgenes circunscritos y que no son márgenes difusos. En el diagnóstico de defectos del esmalte, aunque no está citado en la literatura, un servidor recomienda la fotografía clínica y la conversión a escala de grises o blanco y negro para poder hacer una observación más precisa del sitio, ubicación, extensión de esta opacidad. Algunos estudios histológicos han demostrado que al tener menor mineralización mi diente, voy a tener menor translucidez del esmalte y por lo tanto voy a tener una opacidad. Que entre mayor sea la porosidad de esa opacidad, va a tener una mayor coloración y va a ser mayor el tiempo y el tratamiento para mineralizarla. ¿Qué sucede? Que si mi diente tiene menos minerales, tiene menor dureza, tiene menor elasticidad y tiene mayor porcentaje de fractura. Diagnóstico diferencial. Importante, diferenciarla de dos condiciones principales. Amelogénesis imperfecta. Dentro de la amelogénesis imperfecta podríamos ver el mismo tipo de defectos, sin embargo no sería una situación localizada y asociada solo a molares e incisivos, sería una situación generalizada. El diagnóstico diferencial contra fluorosis, prácticamente dos datos nos arrojan el diagnóstico diferencial. El primero sería opacidades difusas en fluorosis, opacidades circunscritas en H&M, lesiones en espejo en fluorosis, lesiones indistintas en H&M, generalizado o localizado, eso sí me puede confundir. Y el último diagnóstico diferencial se hace contra la hipoplasia del esmalte. En la hipoplasia del esmalte no está afectada la calidad, sino la cantidad, y yo voy a observar surcos, fosetas, fisuras, orificios. Y ya dijimos que H&M y HDM me van a hacer que en algún momento yo tenga un mayor porcentaje de caries y que sea de mayor avance. El tratamiento de muchas de estas situaciones puede requerir de la colocación de coronas de acero cromo. Esta tabla es de las pocas que están citadas en la literatura acerca de la recomendación de cuál debería ser el manejo del paciente con H&M. Y me dice, voy a seguir un ejemplo, y voy a ir del lado donde dice incisivos. Me dice que si los incisivos pueden tener dos caminos, que tengan defectos blanco a crema, o que tengan defectos amarillo-marrón. Me dice, si tienes defectos amarillo-marrón en incisivos, la pauta clínica será no hacer ningún tratamiento y mantener una observación. Pero si fueran defectos de coloración blanco-crema, puedo hacer tratamientos de blanqueamiento, microabrasión o colocar resinas infiltrantes. Realmente el mayor problema del tratamiento no lo tengo en el sector anterior, el mayor problema del tratamiento lo tengo en el sector posterior. En esta imagen que tenemos en pantalla observo un primer molar permanente en erupción y me doy cuenta de una opacidad circunscrita blanco-amarillenta que abarca casi toda la superficie de mi cara oclusal. Si esto lo viera un clínico que desconoce de H&M y quisiera elaborar una cavidad en ese molar,
pudiera terminar eliminando toda la cara oclusal de ese molar y no terminaría de quitar el defecto del esmalte. Aquel clínico que fuera más conservador y decidiera quitar parte de ese tejido y colocar una amalgama, provocaría que la expansión de esa amalgama en su fase gamma pudiera hacer una fractura de las paredes. Y aquel clínico que pensara más en la estética y colocara una restauración a base de resina, no obtendría buen resultado porque la fuerza de adhesión se vería mermada y habría una mayor interfase y un proceso secundario de caries. Hoy el manejo de H&M en el sector posterior está limitado a la colocación de restauraciones interinas, restauraciones hechas a base de ionómero de vidrio tipo 2. El ionómero de vidrio tipo 2 resultará efectivo en cavidades que tengan 2 paredes afectadas, pero cuando se afecten más de 2 paredes o el defecto tenga una gran extensión, estamos ayudándonos de bandas de ortodoncia para darle retención. Ha sido complejo entender y hacer entender a diversos clínicos. Hace algunos meses platicaba con algunos alumnos del posgrado en endodoncia y me decían, están remitiendo muchos pacientes, primeros molares permanentes, por un mal manejo clínico porque vienen altamente destruidos. Cuando tuve la oportunidad de hablar de este tópico con ellos, yo les hacía mención en que no es que nosotros mandemos los dientes destruidos, no es que el proceso de caries avance muy rápido, sino que se trata de una nueva condición que ellos desconocen y que afecta precozmente y de manera severa a estos molares. Otro punto complicado es la rehabilitación. Muchos clínicos sugieren rehabilitación a través de restauraciones con cerómeros. Hoy tenemos materiales preciosos, novedosos, estéticos como la circonia que no aplica a nuestros pacientes, están en crecimiento y desarrollo. La restauración más sencilla, la restauración que más va a ayudar al paciente, que va a proveer una remineralización, que va a ayudar a reducir la hipersensibilidad, puede ser hecha de forma directa con una restauración de ionómero de vidrio convencional. Aquí puedo observar el defecto del esmalte, hay hipersensibilidad, simplemente se hace la desinfección, el acondicionamiento y la colocación del ionómero de vidrio como restauración interina, entendiendo que como restauración interina es aquel tipo de restauración que no puede realizarse en este momento por las circunstancias clínicas, la cooperación del paciente o alguna otra y que debe de esperar un tiempo más para poder ser realizada de manera definitiva. Algunas otras situaciones, como lo que vemos en pantalla, nos daremos cuenta que es un defecto del esmalte bien localizado, donde yo puedo eliminar esto con excavador y que una vez que yo tengo bordes sanos, esmalte sano, que no está hipomineralizado, simplemente puedo colocar una restauración adhesiva sin mayor problema. H&M, recordemos, no solo afecta el grupo de molares, también afecta incisivos. A veces las opacidades son extensas y el único tratamiento sería colocar una restauración interina hecha a base de ionómero de vidrio o de resina para mejorar la estética del paciente e impedir la fractura continua de mi órgano dentario. El resultado estético puede ser alentador para los padres y para el paciente. El problema es cuando los bordes están fracturados, cuando los bordes están hipomineralizados y yo tengo entonces que eliminar mayor cantidad de estructura dental hasta llegar a bordes sanos, bordes bien mineralizados, y me ayudo entonces una guía de silicona, hago una eliminación del esmalte que está afectado, una regularización de mis bordes y un grabado. Recuerdo que yo tengo una matriz retentiva buena en permanentes, más no así en temporales, y hago un tratamiento restaurador de un buen nivel con un buen grado de estética. Decía la tabla que yo puedo realizar tratamientos de blanqueamiento y microabrasión en pacientes que tengan opacidades blanco-amarillentas, llevado con cualquier sistema. El día de hoy el tópico no es hablar de sistemas de blanqueamiento, sistemas de abrasión, sino simplemente quiero que vean el resultado clínico antes y después de mi tratamiento. La colocación de selladores de fosetas y fisuras a base de resina, recomendable en los primeros niveles. Con opacidades mayores sería recomendable los selladores de ionómero de vidrio colocados sobre estos pacientes. Con el protocolo convencional, previa profilaxis con piedra pómex o con una pasta libre de flúor y grasas, el grabado ácido, la colocación directa. Finalmente, hablaremos que las terapias que tienen mayor auge y a lo que nos deberíamos de enfocar debería ser a la remineralización. En pantalla presento diversas casas comerciales que tienen diversos productos, que tienen diversos agentes remineralizantes y que obviamente los resultados van a ser distintos. Prácticamente hoy hablaremos de Recaldent y hablaremos de trifosfato de calcio amorfo en sus distintas presentaciones.
mousse, pasta, ionómero de vidrio, barniz de flúor, etcétera. Cualquiera de estos elementos bien llevado y bien controlado nos permitirá en algún momento controlar todas este tipo de enfermedades. Realmente el tiempo es breve para poder abordar más esta entidad. Quiero reiterar que esta lesión no es una lesión nueva, es una lesión que han observado muchos clínicos durante un largo tiempo. Sin embargo, hoy tiene nombre y apellido la enfermedad y hoy está en aumento. Quiero decirles que estamos próximos a tratar de realizar una investigación mayor y necesitamos el apoyo de muchas universidades para saber cuál es el comportamiento de esta entidad a nivel mundial. Quisiera despedirme y agradecer a toda la audiencia el tiempo prestado a esta conferencia, agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, principalmente a la doctora Laura Lladó, que desde hace algún tiempo me brinda la oportunidad para estar en un foro de esta trascendencia y poder ayudar dentro de la educación continua, porque tal vez muchas generaciones que no buscan esa actualización desconocen de esta situación y lejos de brindar una buena atención al paciente, estamos complicando la situación respecto al tratamiento. No me queda más entonces despedirme de ustedes y decirles hasta luego, hasta pronto, porque sé que nuevamente por aquí estaremos en algún momento con este tema, con otros temas. Tenemos mucho de qué hablar y la educación continua debe de seguir, y creo que hoy día ya no es un pretexto a través de esta labor tan importante que es el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, donde puedo actualizarme desde mi tablet, puedo actualizarme desde mi teléfono, y que si no tengo tiempo quedan grabadas y las puedo consultar. Entonces, en cualquier momento, y el valor que tiene, que realmente también es trascendente, es como dijo la doctora Lladó, tengo la posibilidad de hacerlo válido en horas crédito. Muchas gracias, buenas noches. Es medido, pero... Sí. Qué bárbaro. Bueno, pues como decíamos al inicio de esta plática, sabíamos que nos íbamos a encontrar con un tema de mucho interés. Como dices, no es algo nuevo. Exacto. Sin embargo, con esta posibilidad ya de poder reconocer y poder hacer un diagnóstico y un diagnóstico diferencial, ¿no? Que pues me parece que eso ya es un superavance en cuestión de la toma de decisiones en la clínica, ¿no? Exacto, algo que puede llegar a ser preocupante es que deberíamos de revisar nuestras historias clínicas, deberíamos de revisar nuestros elementos de diagnóstico, y muchas universidades, muchas clínicas se darían cuenta que dentro de sus elementos de diagnóstico o su nomenclatura o sus clasificaciones no hay una forma en la que yo pueda clasificar estos defectos del esmalte, y muchos clínicos la clasifican como hipoplasia del esmalte, cuando ya vimos que hay una gran diferencia en cuanto a diagnóstico, tratamiento restaurador, el manejo clínico. Entonces, cuando yo reviso una historia y esa historia me dice el paciente tiene caries, tiene fracturas, tiene desgaste, tiene cálculo, tiene enfermedad periodontal, etcétera, 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 pero no me da la posibilidad de plasmar una condición de este tipo, entonces estaría pasando yo por alto ese diagnóstico, y al clasificarlo de otra forma, en inmediato yo tengo un error. Y los que nos dedicamos a la enseñanza nos damos cuenta que entonces nuestros alumnos pueden salir con esa carencia. Sobre todo me preocupa más a nivel licenciatura, porque va a ser principalmente el paciente, va a tener un primer contacto con ellos. Y ese dato de donde decían que los pacientes acuden hasta 10 veces más al dentista, digo, es alarmante. Claro, claro que sí. Bueno, teníamos por ahí algunas preguntitas. Me decían que tú hablabas algo de la pasta dental, ¿no? Exacto. Y me preguntan, ¿qué pasta recomendarías? O sea, ¿cuáles serían las características de la crema dental que tú recomendarías en estos casos? Ok, como pasta de uso diario, realmente contamos con pastas extraordinarias. Realmente en un paciente que superara los 3 años no tenemos problema con ninguna pasta que tenga 900 partes por millón de flúor, y sería más que suficiente. Recordemos que también el flúor que obtenemos de la dieta va a ser importante. Me preocupa más el hecho de una mala técnica de cepillado, de higiene deficiente.
Yo Sí, porque realmente lo que estás haciendo es mineralizar, ¿no? Y entonces si hay una mala higiene, pues tu trabajo se pierde. Exacto, yo no puedo mandar un remineralizante que el paciente trate de colocarlo cuando hay biopelícula. Claro. Entonces la primera instrucción sería que continúe con su pasta de uso diario, evaluar bien la técnica de cepillado, hacer buenos controles de biopelícula y mantener al paciente ahí. Una vez que ha superado esa fase, yo puedo administrar un suplemento de flúor, que ya dijimos, por hacer nombre o citar algunas marcas, hablaríamos específico de GC de MyPace, de la casa Boco Arremin Pro y de 3M Clean Pro, que todos funcionan de una forma diferente, están enfocados al mismo objetivo, pero recordemos que el flúor es un elemento inestable y que necesita de un buen vehículo para poderse transportar y difundir a través de la estructura dental. Pero yo creo que más pensar en decir, voy a recomendar una pasta a mi paciente, quiero que cuál es la mejor, cuál remineraliza más rápido, cuál es más efectiva, yo me preocuparía primero por educar a mi paciente. Claro, esto sería como el mensaje, digamos, el primer mensaje que podríamos obtener de toda esta plática sería: no es tanto preocuparte por cómo vas a atender al paciente, sino el primer paso que todos debiéramos tener en clínica, no nada más en estos casos, sino en todos, que sería la prevención y el verdaderamente estar seguros que nuestro paciente está siguiendo estas medidas. Exacto, y sobre todo desde el punto de vista de hipomineralización de deciduo molar, yo haría conscientes a los padres también de decir, bueno, por alguna situación usted lo desconocía, también lo puedo haber desconocido, pero hoy sé que su hijo cursa con esta condición y que es muy probable en un 80% pueda también tenerla en dientes permanentes. Claro. Entonces, cuando viene la erupción de los permanentes, el padre está preparado y conoce y sabe que tiene que doblar esfuerzos, claro, que no puede confiarse. Entonces, estamos educando al paciente. Finalmente, no podemos hacer nada, ni siquiera en vida intrauterina, para reducir el impacto de la enfermedad o la presencia de esta enfermedad. La posibilidad de que se presente. Exacto, entonces deberíamos de tener mucho cuidado con todas esas situaciones. Claro. Y realmente necesitamos trabajar más, necesitamos ser más efectivos, porque hay países donde están trabajando en conjunto, están trabajando en los hospitales y realmente, como pudieron observar, hipomineralización de deciduo molar fue siguiendo madres embarazadas, siguiendo los neonatos y haciendo un estudio a 12 años. O sea, es un trabajo de 12, 14 años para medir esa prevalencia. Y nosotros nos ha costado mucho trabajo medir la prevalencia. Y muchos podrían decir, bueno, la prevalencia es alta. ¿De cuánto? No sabemos. Pero para los sistemas del gobierno debería ser preocupante saber, porque va a demandar una atención. Y de nada me serviría estar gastando en materiales y en recursos humanos y no brindar la atención necesaria y simplemente que se estén fugando por ahí esos recursos. Claro. Oye, Darío, a mí se me ocurre preguntarte algo. ¿Cuál sería el mejor momento? Estamos hablando de dientes temporales y que se presenta esta condición. ¿Cuál sería el mejor momento para intentar la mineralización? En función de que obviamente en esta etapa también se están terminando de formar los dientes permanentes. Y entonces si tú estás aumentando la cantidad de flúor, por supuesto que es local, ¿no? No es sistémico, pero digamos que estamos hablando de un niño donde a lo mejor hay ingestión del fluoruro y demás. O sea, ¿de qué manera poder prevenir el que si yo estoy mineralizando el diente, no esté generando al mismo tiempo una posible fluorosis en los gérmenes que se están formando de los dientes permanentes? Ok, correcto. Realmente el flúor, su manejo es complicado, ¿no? Muchas veces decimos, hacemos una administración tópica, pero en pacientes de corta edad, cuando él en esa administración tópica deglute ese flúor, se vuelve una administración sistémica, claro. Y nuevamente cuando lo excreta a través de la saliva, vuelve a tener una aplicación tópica, ¿no? Entonces estamos en ese constante cambio. Yo en realidad vuelvo al mismo punto, no sugeriría terapias de remineralización a corta edad. Finalmente, si los dientes se encuentran en formación, los permanentes, es muy sencillo decir, los temporales ya están afectados y los permanentes desconozco cómo van a estar, pero realmente en la dentición temporal nos enfocamos más al tratamiento restaurador
que a una remineralización. Entonces esperarías, digamos, hasta los 6 años. Hasta los 6 años. Ya hay esta posibilidad del control y por otro lado, pues también ya la formación de los gérmenes está en cierre. Sí, porque de hecho recordemos que muchos de los remineralizantes que se están ocupando en el mercado y también por experiencia que he observado, muchos de uso profesional están siendo utilizados por el paciente. Hoy realmente el internet nos permite, como en estos casos, difundir y educarnos a distancia, pero para un paciente que tiene en sus manos un remineralizante y que no quisiera seguir costeando la consulta del dentista, es muy fácil decir, lo busco en internet, veo dónde lo puedo conseguir, voy, lo compro y lo utilizo indiscriminadamente. Y entonces puedo tener problemas de fluorosis dependiendo la cantidad administrada, ¿no? El manejo. Entonces yo creo que en un niño de corta edad, su pasta dental de uso regular sería más que suficiente. Realmente hoy la Academia Americana me dice, aquellos niños que tengan un riesgo bajo y que no tengan caries utilizan pasta sin flúor. Aquellos niños que tengan un riesgo alto a pesar de corta edad pueden tolerar hasta 400, 500 partes sin mayor problema. Claro. Ok. Tenemos aquí otra, dice, de Perla. Imagino que sabes quién es. Tal vez. Dice, hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿a qué edad ya puedo realizar como tratamiento un blanqueamiento a mi paciente? Bueno, me parece que lo has comentado ya, pero bueno, pues creo que... Retomemos la pregunta. Del mismo modo, el blanqueamiento puede ser llevado en este tipo de efectos del esmalte cuando son blanco crema y que tienden a ser aislados, bien delimitados y que tengo en control a mi paciente. Pero eso sería tratando de mejorar solo la estética del paciente. Un tratamiento, un blanqueamiento dental no estaría recomendado desde mi punto de vista abajo de los 14, 16 años, dependiendo si es niño o es niña. Pero abajo de los 16 años no lo recomendaría. Previo al blanqueamiento, nosotros podemos manejar a pacientes menores de 16 años con tratamientos de microabrasión, que son tratamientos menores. Pero si el paciente tiene las posibilidades de pagar un blanqueamiento y puedo educar a mi paciente para llevar con un blanqueamiento, ahí sí me preocuparía más decir son permanentes y voy a hacer una remineralización. Realmente lo que haría con el blanqueamiento sería disminuir aún más la cantidad de minerales en mi diente y tendría que preocuparme más por ese paciente. En cambio, si son defectos aislados, bien delimitados, creo una terapia de remineralización y muy probablemente pueda revertir los daños de esa lesión. Claro. Pero el problema es el tiempo, ¿no? Muchos clínicos se desesperan, dicen, es que estoy viendo resultados muy lento, mi paciente ahí va, pero va tardando, ¿cuánto tiempo más? Yo les digo, si en útero la mineralización de los dientes es tardada y la de los permanentes en vida extrauterina es en promedio entre 3 y 5 años, ¿cuánto tiempo consideras tú que vas a tardar en remineralizar un defecto del esmalte? Y cuando menos la mitad del tiempo. Eso quiere decir 1 año y medio a 2 años y medio. Entonces es un compromiso largo con el paciente, pero no me preocuparía tanto yo por los blanqueamientos. Si fuera un paciente que rebasara los 16, 18 años, bueno, directo al blanqueamiento, ¿no? Más efectivo, más seguro, pero sea preocupado por la parte estética, más no por la parte estructural. Claro, y además en esa etapa, pues por supuesto que la razón de la consulta seguramente tendrá que ver con estética. Exacto. ¿No? Ok. Pues en cuanto a preguntas, nada más, déjame nada más revisar. Por ejemplo, en el caso de manchas, ¿no? De coloraciones, está saliendo por ahí y es muy, muy nuevo, porque yo lo acabo de ver apenas en el último evento que tiene 2 semanas que estuve, están utilizando el ácido clorhídrico. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Porque digo, siento que es algo muy agresivo y que además debe tener un súper control, ¿no? Es algo que definitivamente no puede salir de manos del profesional dental. Pero digo, considerando todo esto que nos has puesto en la mesa y que obviamente no tiene que ver, ¿no? con la falta de mineralización o la desmineralización, conectado sí con otro tipo de causas, generalmente fluorosis, pero ¿qué nos podrías decir del ácido clorhídrico ya que entramos al tema de las coloraciones y de la estética? Ok, ese es el primer gran problema, yo creo que ese es el que tiene el clínico al enfrentarse a una situación. Muchos clínicos que pudieran observar estas opacidades en el sector anterior y que pudieran confundirlo con fluorosis y que aplicaran dicho ácido,
obviamente el paciente saldría sumamente afectado porque estarían aún reduciendo más la cantidad de minerales y en un futuro tendríamos procesos de cavidad, desprendimiento del esmalte y demás. Yo creo que el primer paso sería el diagnóstico. Sí conozco algo acerca de estos ácidos, por ahí hay una marca comercial y principalmente se utilizan para tratar pacientes con fluorosis y los cambios son drásticos, ¿no? Prácticamente de los ácidos que podemos utilizar en odontología y sobre todo en odontopediatría está el ortofosfórico, que es para el acondicionamiento de la superficie. Hoy utilizamos de vez en cuando también ácido fluorhídrico para tratar de acondicionar coronas de circonia, bajo otras situaciones, pero en menor tiempo porque son ácidos más que van a dañar más la estructura dental, más agresivos para el paciente, pero realmente yo no utilizaría ninguno de estos ácidos. Por ahí también en algunas ocasiones he escuchado, y es bien cierto, que si yo quisiera incorporarle flúor a mi estructura dental y los túbulos están cerrados, a veces se recomienda un grabado ácido y la terapia, ¿no? Pero realmente hay que cuidar mucho y esto debe ser exclusivo el uso en las manos del profesional de la salud y en consultorio. No puedo derivar este tipo de tratamientos a casa. Me parece que este sería un segundo mensaje importantísimo, ¿no? El verdaderamente no permitir que los pacientes lleven productos a casa para hacer este tipo de cosas que se hacen en el consultorio y además que eduquen al paciente respecto a esta necesidad de que sea el profesional dental quien se los aplique. Exacto, y que tengan evaluaciones periódicas. Realmente nosotros también hacemos aplicaciones mensuales, semestrales, bimestrales, dependiendo del riesgo de caries de cada paciente, pero recordar que la concentración de flúor es importante y que también el flúor no solamente puede afectar la formación de los dientes, sino que también puede afectar el cartílago de crecimiento de los pacientes y condiciona otro tipo de situaciones. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo lo administramos, cómo lo manejamos y cómo le vamos a delegar la responsabilidad a los padres para que lo hagan en casa, qué mensaje vamos a dar o cómo los vamos a educar y a preparar. Y creo que habría que contemplar también alguna otra situación. Nosotros sabemos que toda esta condición del fluoruro es como sumatoria, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los alimentos y, bueno, el saber qué cantidad de minerales está adquiriendo nuestro niño, qué tipo de minerales en estos alimentos. Y me parece que otra cuestión que habría que contemplar y que a lo mejor muchos padres ni siquiera están enterados son estos enjuagatorios de fluoruro que están haciendo los niños en las escuelas, ¿no? Exacto, sí. O sea, realmente si hiciéramos un balance en la dieta de un niño, el niño puede alcanzar y superar los niveles recomendados diarios dentro de su dieta. Con la pura alimentación. Sin la necesidad de una pasta, sin la necesidad de un suplemento. Ayer igual por la mañana daba una plática y lo mismo me decían, oiga, pero les dije es que nos estamos preocupando más por ver cuánto flúor le podemos administrar a un paciente que por ver otras estrategias para prevenir estas enfermedades o reducir el impacto. Como le decía, creo que tiene más peso el darle una buena técnica de cepillado, el decirle selecciona bien una pasta, reduce tus niveles de biopelícula, a decir te voy a mandar flúor en la mañana, en la tarde, en la noche, te lo voy a colocar cada mes, lo vas a tener en enjuague, lo vas a tener en pasta, lo vas a tener en la dieta. Claro. Entonces no es en exceder, la sal, ¿verdad? en la sal, en las tortillas, en el agua, y por eso yo digo, hay zonas precisas en el país donde encontramos fluorosis, claro. Pero que también debemos entender que la fluorosis está relacionada a una mayor cantidad de iones de fluoruro en el paciente, pero que el diente debe tener también iones de calcio y de fosfato y que a esos pacientes es otro tipo de remineralización, tienen otras necesidades. Claro, y que esto no implica que no tengan su condición tópica de floraciones. Exactamente. Precisamente porque hay que prevenir y después la cuestión de caries. El problema viene para el ortodoncista cuando quiere llevar un tratamiento y después viene cuando el protecista, cuando quiere hacer una preparación. Y entonces realmente nosotros vemos los inicios de la enfermedad y somos muy criticados porque a veces llega con el endodoncista, el protecista, el ortodoncista y dice, oye, pero ¿qué te hicieron? ¿Qué es esto? ¿No? Pero desconocen mucho de estas situaciones. Realmente a veces la educación continua, algunos temas deberían ser importantes y multidisciplinarios. Porque en unos años, y está pasando en la universidad, los alumnos de endodoncia dicen, bueno, pero ¿qué le están haciendo a los molares que los mandan tan destruidos? Hoy se están perdiendo muchos primeros molares permanentes debido a esta condición y están yendo a los 8 o 9 años a cirugía maxilofacial para la extracción. Qué barbaridad. Y entonces cuando llega a ortodoncia y el ortodoncista dice el primer molar permanente
es la llave y el sustento de toda mi oclusión, ella no lo La tiene. tengo perdida, claro. ¿No? Entonces hay situaciones muy complicadas. Realmente yo creo que lo primero que deberíamos de hacer como clínicos debería ser difundir esta información, conocer una prevalencia para ver qué tanto nos está afectando, colocar estrategias, hacer evaluación de esas estrategias y hacer un manejo multidisciplinario, crear una guía clínica para el manejo de estos pacientes. Y la educación al paciente. Y la educación para la salud a todos niveles. Prevención. Realmente hoy ya no podemos, si sé que el 50% de los pacientes se pueden ver afectados, entonces voy a tener que agarrar a todas las mamás y tal vez a unas no les vaya a suceder con sus hijos, pero a otras sí. Entonces, realmente en educación para la salud a nivel poblacional tengo que agarrar a todos. Parejo, ahora sí, parejo. Porque si soy selectivo tal vez pueda equivocarme con algunos. Claro. Bueno, pues ¿no hay más preguntas? Ok, pues queremos agradecerte esta participación tan interesante, tan ilustrativa de situaciones que con eso podemos estar confundiendo, podemos no estar diagnosticando adecuadamente y entonces pues estamos dando un tratamiento inadecuado, ¿no? Muchísimas gracias por esta información. Recuerden que pueden volver a escuchar la conferencia en nuestra página cnsd.org.mx, que es en donde obtendrían los créditos por una ocasión que la vean. Y de cualquier manera tenemos también nuestro canal de YouTube, tienen que suscribirse en él y ahí podemos verlo en CNSD 2015. Entonces, si la quieren con créditos para empezar a acumular estos puntos que son necesarios para las certificaciones y recertificaciones, pues directamente a la página del colegio, donde recibirán un número al darse de alta y este número será para cualquier momento que ustedes ingresen a la página. No me queda más que agradecer al doctor y el poder entregar su reconocimiento. Gracias, el doctor. cual me voy a permitir leer. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al doctor César Darío González Núñez por su participación en la conferencia virtual con el tema hipomineralización de incisivo molar. No, está mal puesto el título. Bueno, te la cambiamos. Okay. Realizada el día 25 de junio de 2015 por la Odontología Mexicana, México Distrito Federal, junio de 2015. Doctor Jacobo Pérez Insunza, presidente, que es el que nos firma y nos agradece el que hayas estado el día de hoy, ¿no? Nos manda el mensaje, muchísimas gracias. Y por Pues otro lado, gracias, doctora. pues te pedimos que vuelvas a pasar al Muro de los Lamentos. Tú ya te vas a hacer aquí vamos a famoso en el Muro de los Lamentos. Entonces, te pedimos si nos haces favor de acompañarnos. Vente para acá.